esta charla, que va a ser más corta que las habituales, pero no es menos importante. Es un tema muy complejo, el tema de lidiar con los síntomas negativos en la esquizofrenia y estrategias para una mejor convivencia con ellos, porque se somete mucho este tema a malas interpretaciones. Son los síntomas negativos, síntomas que pertenecen a la esfera de la sintomatología de la esquizofrenia. Así que es muy fácil a veces distinguir cuando una persona está teniendo o padeciendo un delirio, o una alucinación, o una desorganización del pensamiento, o un habla desorganizada, o una conducta desorganizada. Pero los síntomas negativos a veces se someten a malas interpretaciones. Sepamos que los síntomas negativos, como introducción en esquizofrenia, afectan muy fuertemente la capacidad funcional de las personas. Esto significa que afectan las áreas del ocio, las áreas laborales, las áreas académicas, los vínculos interpersonales, la capacidad de poder vincularse con el mundo a través de las funciones cognitivas. Entonces, estas personas, las personas que padecen esquizofrenia y tienen síntomas negativos, tienen una vida más achicada por responsabilidad de estos síntomas negativos, ¿sí? Y también tienen una calidad de vida peor. Además, las personas que tienen muchos síntomas negativos tienen mayor posibilidad de ingresar o internarse, a tener un ingreso hospitalario. Suele asociarse también a mayor duración de las internaciones y a una mayor posibilidad de reingresos después del alta. Entonces, tenemos que empezar a pensar que, dado que tener síntomas negativos implica un peor funcionamiento cotidiano y en la calidad de vida, que les tenemos que prestar atención. Para eso primero vamos a tener que saber reconocerlos. Se deterioran mucho las actividades de la vida diaria y las funciones sociales, lo que hace que sea muy difícil para la persona que padece esquizofrenia con muchos síntomas negativos participar normalmente de la vida social. Y también hay para decir que ahora, a diferencia de los síntomas positivos, ningún tratamiento ha resultado robustamente efectivo. O sea, no tenemos nada, ningún tratamiento único que pueda mejorarlos por completo. Entonces, así como, por ejemplo, una persona que está delirando o alucinando, sí o sí, para dejar de alucinar o delirar tiene que tomar una medicación, y las medicaciones son muy robustamente efectivas, ¿sí?, para disminuir la ideación delirante y las alucinaciones. No es así lo mismo con los síntomas negativos, que parecen ser bastante más difíciles de tratar que los síntomas positivos. Entonces, estamos frente a un tema que es muy complicado, dado que le complica mucho la vida a la persona que padece esquizofrenia y a su entorno, y que es difícil de tratar. Por otra parte, entonces vamos a empezar a tratar de saber de qué se tratan, o cómo se definen, qué son los síntomas negativos. Bueno, los síntomas negativos se han descrito desde hace muchos años, y han sido estas definiciones consistentes a lo largo del tiempo, y tienen que ver con muchas veces lo que la persona tiene de menos, las cosas que puede hacer de menos, ¿sí? Funciones que no están normales, están en menos. Así como los síntomas positivos son funciones normales que están en más, ¿sí? Percibir o sensopercibir están en más, ¿sí? Estas están en menos. Esto es porque tener síntomas positivos no quiere decir que se esté bien, y tener síntomas negativos que se esté mal, ¿sí? La palabra positivo o negativo alude más vale al aumento de una función o la disminución de una función normal. ¿Qué funciones estamos hablando? Del habla, por ejemplo. Un síntoma negativo que se llama alogia se expresa de la siguiente manera: la persona reduce la cantidad del habla, la fluencia verbal, o sea, la cantidad de palabras minuto que puede llegar a decir, con un discurso que aparece chico, pobre, con algunas veces bloqueos del pensamiento, y la persona por esta alogia empieza a pasarla mal cuando está con otros o al hablar con otros, y se le hace difícil responder verbalmente a una conversación, por ejemplo, ¿sí? Se le acaban rápidamente las palabras, y esto aumenta la ansiedad social que las personas con esquizofrenia y síntomas negativos tienen. No saben de qué hablar,
pero además, aunque sepan de qué hablar, se les acaban rápido las ideas y las palabras. Las personas que padecen síntomas negativos también pueden tener un problema no solo en el habla, sino también en la cantidad de actividades que hacen. Esto se llama abulia, es un síntoma que lo van a escuchar como abulia, donde la persona tiene disminuida la cantidad de actividades que hace, tiene disminuida la iniciativa, la motivación, y tiene disminuida la capacidad de orientar sus actividades a un propósito. Por ejemplo, la persona puede permanecer sentada durante largos periodos de tiempo, o puede mostrar escaso interés en participar de actividades laborales o sociales. Esto es un síntoma negativo, le falta actividad, le falta motivación, le falta iniciativa. Esto es la abulia, le faltan palabras, ¿sí? Le faltan ideas, esto es la alogia. Otro síntoma negativo es el aislamiento, ¿sí? Una dificultad en la socialización. Ahí la persona parece estar falta de interés por relacionarse o interactuar con otros, que puede estar también relacionado con la abulia, pero también es indicativa a veces de que la persona se le empieza a hacer un círculo vicioso donde cada vez tiene menos posibilidades de interacción social, ¿sí? Entonces las personas que tienen pocas ganas de hacer actividades, poca energía para llevarlas adelante, poca iniciativa o motivación, en general esto termina derivando en una dificultad para la socialización. Por otro lado, el cuarto punto es la disminución en la expresión emocional, o lo que es comúnmente llamado aplanamiento afectivo o embotamiento afectivo. Acá lo que sucede es que la persona tiene una disminución en la capacidad de expresar emociones mediante la cara, los gestos, el contacto ocular, la entonación del habla, los movimientos de las manos, de la cabeza o de la cara que habitualmente se usan para dar énfasis al discurso, para darle un énfasis emotivo al discurso, están reducidos. Esto, el aplanamiento afectivo, no quiere decir que la persona no sienta, que no tenga sentimientos o no tenga emociones. Lo que se sabe que está más complicado es la capacidad de expresar la emoción, no de vivirla. O sea, que la persona que padece esquizofrenia puede sentir sentimientos y emociones, puede enojarse, puede estar triste, puede estar alegre, eufórica, sentir amor, odio, ¿sí? Está habilitado para sentir esas cosas. Lo que diferencia de las personas que no padecen esquizofrenia es que tienen muy dificultada la capacidad de expresar esas emociones, ¿sí? Mediante los gestos, la cara, ¿sí? O los movimientos. Y por último, el último síntoma negativo reconocido, ¿sí? Muy comúnmente conocido, es la dificultad en la experimentación del placer. Esto se llama anedonia. Esta es la disminución de la capacidad entonces de que la persona pueda experimentar placer frente a estímulos que son positivos, o que también se le complique evocar un recuerdo y que eso le provoque placer. Cuando uno le lleva un recuerdo, ¿te acordás aquella vez que bien que la pasamos? ¿Sí? A la persona se le complica evocar ese recuerdo y sentir placer a través de esos recuerdos. Y también hay dos tipos de anedonia, una que se llama anticipatoria, otra que se llama consumatoria, que es la anticipatoria. Las personas, ¿sí? Se imaginan un plan y ya lo van disfrutando, lo van palpitando, ¿sí? Bueno, con eso que se llama anedonia anticipatoria, la persona no puede evocar un proyecto y sentirse disfrutándolo ya de antemano, ¿sí? Les cuesta disfrutar con solo pensar la actividad que van a realizar o el encuentro que van a realizar. Y por el otro lado también les cuesta disfrutarlo en el momento en que lo están realizando. Entonces, las personas tienen una dificultad para hablar, una dificultad para realizar actividades, para socializar, para expresar sus emociones y para experimentar placer. Estos son los síntomas negativos de la esquizofrenia, son parte muy importante de la esquizofrenia. Hablamos menos porque son menos llamativos, como son negativos, menos llamativos que los positivos, pero no dejan de ser extremadamente importantes porque complican mucho la calidad de vida de las personas que los padecen. Entonces, la abulia, el aislamiento y la anedonia pertenecen a un dominio que se llama dominio de la motivación o dominio de la apatía. Esto quiere decir que las personas, ¿sí?,
tiene menos interés o motivación para realizar las cosas, para disfrutarlas y para encontrarse con otros. Y por el otro lado, el dominio de la expresividad, donde está la alogia o el aplanamiento afectivo. Les cuesta expresar emociones y les cuesta hablar con otros. Entonces, esto es lo teórico. ¿Cómo se ve en la vida cotidiana? ¿Cómo se manifiestan los síntomas negativos en la vida cotidiana? Con escasa motivación, interés o disfrute de las actividades diarias. Estas personas pueden permanecer en la cama durante bastante tiempo, con dificultad para levantarse. Muchas veces se les dificulta llevar a cabo actividades diarias básicas, como bañarse, o hacer alguna compra, o hacer alguna tarea académica, o vestirse. Les cuesta mantener hábitos de higiene o de cuidado personal. Suelen tener muy poca energía y dedicar mucho tiempo a actividades que son pasivas. Dificultades para anticiparse en el placer o sentir placer en las actividades cotidianas. Los hechos que habitualmente a algunas otras personas les podrían producir risa o llanto pueden no provocar ninguna emoción de este estilo. Tienen algunas veces dificultad para mostrar emociones, como decíamos, y esto suele verse con el habla con voz bastante apagada o monocorde, con una expresión facial muy limitada, con un contacto visual escaso o nulo, y usando muy poco las manos o la cabeza para dar énfasis emocional al discurso. El alejamiento de la vida social suele darse evitando interacciones sociales o interactuando de manera socialmente muy incómoda, sentir mucha ansiedad social. Pueden sentirse desconectados de otras personas o no querer estar rodeados de amigos o familiares. Pueden hablar poco, dando respuestas breves, concisas, esto se llama discurso lacónico, de una o dos palabras y ahí cerrar. Pero, como ustedes sabrán, estos síntomas que acabamos de describir pueden distinguirse entre lo que se llama primarios o secundarios. Primarios son aquellos síntomas que son propios de la esquizofrenia. Propios, porque la esquizofrenia es así, tiene síntomas negativos, es que tienen estos síntomas. Pero después podemos tener estos mismos síntomas causados por otras cosas. Entonces los tenemos que distinguir. Y eso es ahí donde se pone un poquito más difícil la cosa y tenemos que estar más atentos a las causas. ¿Qué otras cosas pueden producir síntomas negativos? Que los vamos a llamar síntomas negativos secundarios. Por ejemplo, los síntomas positivos, o sea, delirios y alucinaciones. Vamos a dar un ejemplo. Una persona en algún momento empezó con una idea delirante donde está convencido, absolutamente convencido, que sus familiares quieren envenenarlo. Entonces, esa persona se va a aislar, ¿sí? Va a alejarse del contacto social, no va a querer vincularse, se va a tender a quedar encerrado, no va a comer, ¿sí? Le va a costar hablar con las otras personas. Entonces, no habla, no socializa, no se expresa emocionalmente. Entonces parecen síntomas negativos, pero en realidad son secundarios a que tienen una idea delirante o que tienen una alucinación o ambas cosas. Otra opción es que estos síntomas negativos se deban a una depresión. ¿Cómo distinguir la depresión de los síntomas negativos? Es bastante complicado, ¿sí? Porque la capacidad de vivenciar la emoción está más vale reducida en algunas personas que tienen síntomas negativos, entonces es difícil distinguir la tristeza. Pero la diferencia está ahí, que las personas que están deprimidas, además, sienten tristeza, o sienten desesperanza, o tienen ideas de muerte, tienen el ánimo bajo, deprimido. Esas serían las diferencias, ¿sí? La persona con síntomas negativos no tiene por qué estar triste, ¿sí? Simplemente le pasan las cosas que mencionamos, pero no se le suma la tristeza. Entonces siempre hay que preguntarse, ¿sí? En los periodos en los que más síntomas negativos hay, si no puede estar cursando una depresión. O si no puede estar teniendo en ese momento síntomas positivos. Otras cosas que provocan síntomas similares a los negativos, ¿sí? Son los efectos secundarios de algunos medicamentos.
algunas medicaciones, especialmente algunos antipsicóticos, podrían aumentar estos síntomas negativos. Mejoran mucho los positivos, pero podrían aumentar los síntomas negativos. También podrían confundirse con el uso de sustancias, ¿sí? Una persona que esté consumiendo sustancias, alcohol o marihuana, por ejemplo, ¿sí? Podría potenciar los síntomas negativos que ella tiene y estar más aislado, ¿sí? Hablar menos, estar más introvertido, con dificultad para expresar las emociones. Entonces también tenemos que preguntarnos, cada vez que vemos a una persona que tiene síntomas negativos, si el uso de sustancias puede ser o no responsable de esto. Por otro lado, también hay que darse cuenta que esto es una especie de, como les contaba, de círculo vicioso. Hay personas que no tienen interés o no tienen ganas de socializar, ¿sí? O no hablan mucho, entonces ya los otros empiezan a hablarles menos, o empiezan a invitarlos menos, ¿sí? Entonces, ahí es por deprivación que la persona tiene síntomas negativos, o sea, porque se los privó de una estimulación adecuada. Entonces, tenemos que revisar cada vez que una persona tiene síntomas negativos, cuán convocado está siendo a realizar actividades, ¿sí? O a compartir algunos espacios. Muchas personas, por esto que yo les cuento, ¿sí? Que familiares que se han sentido rechazados, ¿sí? O que no saben ya más cómo hacer para invitarlos a tal lugar, dejan de hacerlo, ¿sí? Con el paso del tiempo. Entonces la persona ya, dado que no tiene iniciativa, no tiene motivación propia, ¿sí? Ya que queda aún más aislada todavía. Después también hay algunas otras afecciones neurológicas que podrían simular síntomas negativos, de ellas el parkinsonismo, por ejemplo. Y también, y acá quiero hacer una aclaración, y esto de tenerme un ratito más, también pueden ser efecto de la emoción expresada. Para los que no tienen idea de qué estoy hablando cuando hablo de emoción expresada, van a tener la posibilidad de ir a un video que se llama Comunicación Efectiva en Esquizofrenia, donde se charla de este tema. En el canal de AFE lo van a encontrar, ¿sí? Así tienen un poco más de idea, pero en resumidas cuentas, la emoción expresada es la forma comunicacional que aparece, ¿sí? Cuando el funcionamiento familiar no es el mejor. Son reacciones normales de algunas familias que entran en desesperación, ¿sí? Frente a la problemática del cuidado, y reaccionan comunicacionalmente de tres maneras posibles, ¿sí? Tres maneras que tenemos que revisar, ver si están sucediendo en la familia y trabajarlas. Por ejemplo, hay veces que algún familiar, ¿sí? O varios, frente a los síntomas negativos o positivos también, ¿sí? Puede reaccionar con criticismo, con crítica, ¿sí? Ponerse hipercríticos. O, un poquito peor, ¿sí? Ponerse hostil frente a los síntomas de una enfermedad psiquiátrica de esta envergadura. O, otra manera, ¿sí? Que podemos encontrar es que se pongan sobreprotectores. Bueno, no lavás porque no podés, entonces lavo yo. Bueno, no ordenás porque no podés, entonces ordeno yo. Bueno, no te haces la comida, entonces cocino yo, ¿sí? Ponerse protector, sobreprotector, ¿sí? Es tan dañino como ponerse crítico en extremo, o peor aún, ¿sí? Como ponerse hostil, ¿sí? Si ustedes registran que en el ámbito familiar hay hostilidad, o hay mucha crítica, o hay demasiada sobreprotección, son 3 puntos que hay que ir a conversar. Más tarde retomaremos este tema, pero es importante saber que los síntomas negativos a veces surgen, ¿sí? De un ámbito hostil o de un ámbito muy hipercrítico, ¿sí? No es necesario que tenga una esquizofrenia para saber que si uno está siendo objeto de maltrato, ¿sí? No va a tener ganas de hacer cosas. Dependen a uno cómo le pidan, ¿sí? Ciertas tareas, y es que uno va a reaccionar con ganas o menos ganas de realizarlo. Entonces, si yo, que padezco esquizofrenia, en algún momento alguien me está pidiendo críticamente algo, y puedo llegar a decir que no. Tras que no tengo ganas, ¿sí? Tengo poca energía, me cuestan los movimientos, ¿sí? No voy a realizar la actividad.
Entonces, revisar el grado de emoción expresada que hay en la familia, ¿sí?, también es importante para diferenciar los síntomas negativos primarios de los secundarios. ¿Qué conceptos claves tenemos que tener a mano? ¿Qué es tan importante saber de los síntomas negativos? Primero, que este comportamiento forma parte de la enfermedad. Este comportamiento no es a propósito, forma parte de la enfermedad, que no es culpa de nadie, no es culpa de la persona que padece esquizofrenia, ni de los familiares, ¿sí? Estamos hablando de los síntomas negativos primarios. Que uno no debe tomárselos como personal. No es que a mí me hace esto, ¿sí? Es que tiene síntomas negativos, ¿sí? Entonces no puede hacer tal cosa. No me ayuda con las cosas de la casa, ¿sí? Veremos si ese no me ayuda con las cosas de la casa es porque me lo hace a propósito. Sabe que yo estoy desgastada y que no doy más y no levanto un plato, me lo hace a propósito. Bueno, eso lo tenemos que ir revisando, porque si bien claramente podría llegar a ser a propósito, porque las personas con esquizofrenia también pueden tener intencionalidad, como cualquier persona, ¿sí? Muchísimas veces esto es una mala interpretación del síntoma negativo que hay abajo, ¿sí? Que está explicando por qué la persona deja de hacer algunas cosas, y a veces con este dejar de hacer algunas cosas complica el funcionamiento familiar. Entonces es importante saber que este comportamiento forma parte de la enfermedad, así como los delirios y las alucinaciones, los problemas cognitivos, los síntomas excitatorios, ¿sí? Y los síntomas afectivos, ¿sí? Forman parte de la enfermedad, que no es culpa de la persona ni de nadie más, que tratemos de hacer, de entender que hay que dejar de pensarlo como algo personal, y también saber que no a todas las personas que padecen esquizofrenia les pasa lo mismo, o tienen los mismos síntomas negativos, o tienen síntomas negativos, ¿sí? Entonces no podemos decir que a todos les pasa lo mismo, tendríamos que pasar por un análisis para decir si eso que le pasa es un síntoma negativo primario. Y también que estos síntomas no son siempre iguales a lo largo de la enfermedad, pueden ir variando según las etapas de la enfermedad. Por ejemplo, suelen aparecer muchos síntomas negativos en los pródromos de la enfermedad, o sea, en los indicios de recaída, ¿sí? En los primeros momentos, lo que nosotros llamamos signos precoces de recaída. Ahí en esos momentos estos síntomas suelen hacerse un poco más potentes. O si no, después de muchos años de enfermedad, de lo que llamamos esquizofrenia residual, también son muy frecuentes. No son iguales en todas las personas, no se manifiestan igual en todas las etapas de la enfermedad de una misma persona, y sepamos que todo abordaje que vayamos a hacer no cambia la realidad de un día para el otro, que la recuperación es un proceso gradual, y todo lo que hoy digamos que puede hacer mejor, digamos, para mejorarlos, para que no empeoren a lo largo del tiempo, es un proceso que va a llevar tiempo. Nada se produce de un día para el otro. El primer paso entonces es identificarlos y reconocerlos. Esto parece menor, pero no es menor, ¿sí? Vuelvan al principio de la charla, fíjense qué de todo esto les pasa a su familiar y cuándo le pasa más, ¿sí? Entonces primero es identificarlos y reconocerlos. Vamos a utilizar algunos ejemplos para mejorar la comunicación, ¿sí? Que fueron tomados de un manual de psicoeducación que se llama Estrechando Lazos, una guía del cuidador para comunicarse con los amigos, la familia y los seres queridos. Está disponible en internet por la Asociación Española de Familiares de Personas que Padecen Esquizofrenia, FEAFES, SEIFEM, y el proyecto ADES. Arranca con un ejemplo de comunicación familiar en síntomas negativos que dice lo siguiente. Sara dice: hola Juan, me he dado cuenta de que no te has duchado ni peinado en un montón de días. ¿No crees que ya es hora de que hagas algo? Juan dice: no, no me he peinado ni me he duchado porque no me hace falta. Y Sara le dice: Juan, si no querés peinarte, por lo menos date una ducha. Es asqueroso que no te hayas duchado ni en un día. Y Juan le dice: yo no soy asquerosa, vos sos asquerosa.
Y Sara le responde, pero solo yo quiero ayudarte. Y Juan le dice, bueno, está bien. Una mejor comunicación en este ejemplo podría ser de la siguiente manera. Sara dice, hola Juan, me he dado cuenta de que no te has duchado ni peinado en un montón de días. ¿Hay algún problema? Juan le responde, no, no hay ningún problema, simplemente no lo necesitas. Sara dice, bueno, sí, comprendo que creas que no necesitas cuidar de vos mismo. Es simplemente que cuando te veo así me preocupo. Pienso, ¿estarás tomando tu medicación? ¿O estás un poco triste? ¿O sentís como si no quisieras seguir viviendo? Y Juan le dice, ¿qué? No, sí, estoy tomando la medicación. Y por supuesto que quiero vivir. Pero últimamente estoy cansado. Sara le dice, bueno, puedo imaginar que te resulta difícil mantenerte limpio si estás cansado. Si estás cansado, si estás un poco triste también, ¿querés que hablemos de eso? Bueno, un rato, pero estoy realmente hecho polvo ahora, en otro momento. Bien, se dan cuenta que es la misma conversación, nada más que en una aparecen rasgos, ¿sí?, donde la desesperación de Sara hace que se le diga asqueroso e insulte, ¿sí?, a Juan. Cuando Juan en realidad está hecho polvo porque no tiene energía en ese momento y no está pudiendo tampoco registrar las necesidades de autocuidado. Otro ejemplo de comunicación familiar, Ángela dice, Carmen, ¿te gustaría comer conmigo en el comedor? Y Carmen dice, no, comeré en mi habitación. Y Ángela dice, ¿has dejado de tomar tu medicación? No. Entonces, ¿por qué actúas de manera diferente a como sueles hacerlo? Yo no he cambiado. Sí, lo has hecho. Ya no hacemos nada juntas. ¿No querés venir a comer conmigo? ¿Estás enojada conmigo? No. ¿Y entonces por qué te comportás así y me tratás de esta manera? ¿Qué es lo que yo te hice? Bueno, estaré en mi habitación, dice Carmen, que se sintió agredida y reforzó la idea de que lo mejor podía ser ir a comer a la habitación. Tenemos otro ejemplo mejorando esta comunicación, donde Ángela le dice, Carmen, ¿te gustaría comer conmigo en el comedor? Carmen dice, no, comeré en mi habitación. Comprendo que te guste comer en tu habitación, pero ya te he dicho que últimamente me siento muy sola porque no comemos juntas. Me hace falta pasar tiempo con vos. Y Carmen dice, lo siento, yo solo siento que necesito estar sola. Y Ángela dice, bueno, si sentís que necesitas estar sola, entonces puedo comprender por qué querés comer sola. Pero ¿puedo preguntarte si estás tomando tu medicación? Carmen le dice, sí, estoy tomando medicación. ¿Y te sentís triste? No. Ah, bueno, me alegro que estés tomando tu medicación y no te sientas triste. Pero he notado que actúas de forma diferente a como lo hacías antes. Realmente se te ve como que quisieras estar demasiado sola. ¿Es así? Sí, así es. ¿Qué te parecería si lo hablábamos con el doctor Gutiérrez en algún momento de esta semana? Quizá él sepa por qué te gusta tanto estar sola en estos tiempos. Bueno, sí, podemos hablar. Otro ejemplo, donde Diego dice, Margarita, ¿por qué no te has levantado hoy de la cama? Margarita le dice, ¿y por qué no puedo salir de la cama? Diego le dice, ¿qué querés decir con eso de que no podés salir de la cama? ¿Te duele algo? ¿Estás triste? No, simplemente estoy cansada. ¿Cómo puedes estar cansada si llevas 4 días metida en la cama? Margarita, no lo sé, pero estoy cansada, no puedo ni moverme. Mejorando esta comunicación, podríamos decir, Diego dice, Margarita, ¿por qué no te has levantado de la cama? ¿Y por qué no puedo salir de la cama? ¿Y qué quieres decir con eso de que no puedes salir de la cama? ¿Te duele algo? ¿Estás triste? No, simplemente estoy cansada. Y Diego dice, comprendo que es duro levantarse de la cama, pero me temo que estos últimos días has estado demasiado cansada como para tomar tu medicación. ¿Puedo preguntarte si has dejado de tomar tu medicación? Margarita dice, se me acabó, ya estaba demasiado cansada como para ir a buscarla. Y Diego dice, sería muy duro ir a buscar los medicamentos si estás tan cansada como para salir. Así que esta vez voy a llamar al doctor Pérez a ver si él puede ayudarme con tu medicación. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo, pero no me pidas que me levante de la cama. ¿Sí? Nada lo resuelve completamente. Bueno, María Delia, una pequeña interrupción. Un sí. comentario de un familiar. Dice, esta charla es una joya. Tenía sed de oír esto después de 29 años. Estos conocimientos bajan mi nivel de ansiedad de 1000 a 100. Bueno, seguí. Oh,
Bueno, si puedo, Pedro, no me hagas estas cosas. Sabes que me emociono. Bueno, Y bueno, bien. Lo que quise mostrar aquí con un escrito que lo han hecho familiares de personas que padecen esquizofrenia, o sea que viene de la casa, ¿sí? A nosotros, no es un invento, no es una viñeta. Esto viene de la realidad bajada al diálogo, ¿sí? Es que la comunicación familiar es muy importante. La forma en que nos comunicamos puede potenciar los síntomas negativos, ¿sí? O puede esclarecer qué es lo que está sucediendo, ¿sí? ¿Vieron cuando yo puse aquí, en esta diapositiva, ¿sí? De que pueden ser secundarios al efecto de la emoción expresada, ¿sí? Ser hostil, ser crítico, ser sobreprotector, ¿sí? Puede potenciar los síntomas negativos. ¿Pueden malinterpretarse los síntomas negativos? Sí, claro, pueden malinterpretarse. ¿Y cómo se malinterpretan usualmente? Y bueno, la gente saca conclusiones y dice, bueno, mi familiar es un perezoso, un holgazán, un dejado, un vago, un inútil, un sucio, un descuidado. Es muy tímido, es haragán, desinteresado, aburrido, lento, ¿sí? Hay más maneras, es manipulador, ¿sí? Y nosotros sabemos que antes de tomar una decisión para hablar de la personalidad de alguien, tenemos que entender si esto que le está pasando a la persona es manifestación de la enfermedad que padece, ¿sí? Justamente lo que ataca los síntomas negativos es la capacidad de expresarse, tanto las emociones como las palabras, las ganas de hacer actividades, las ganas de socializar, el disfrute y la voluntad. Un síntoma negativo es la aniquilación de la voluntad, ¿sí? Hay mucha gente que a esto lo malinterpreta. Dice, por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿cómo no vas a poder colaborar en las tareas de la casa? Pero para estar con el celular tenés tiempo de sobra, ¿sí? No es una cuestión de tiempos, a veces, ni de actividad. Yo no quiero decir que algunas veces, ¿sí? Como cualquier manipulación, se aprende, ¿sí? Es un mecanismo de afrontamiento de las situaciones. Cualquier persona puede manipular a otra, ¿sí? Pero en la esquizofrenia tenemos que ser muy cuidadosos con eso, porque en realidad lo que está sucediendo es que no estamos entendiendo bien, ¿sí? Los síntomas negativos de la enfermedad, que son una parte muy importante del padecer en la esquizofrenia. En este momento, ¿sí? Miramos acá que una persona puede, a ver si puedo volver, permanecer sentado durante largos periodos de tiempo, mostrar escaso interés en participar en actividades laborales o sociales, tener escasas oportunidades de interacción y cuando las tiene no poder aprovecharlas, ¿sí? No expresarse emocionalmente ni desde el contacto ocular, ni desde la entonación, ni desde el énfasis al discurso a través de los movimientos. Pasarla mal estando con otros porque no tienen cantidad de palabras o dificultad para responder o tardar en responder, ¿sí? O para experimentar el placer. Estamos hablando de que todo esto afecta muchísimo los lazos y la vida cotidiana, y eso seguramente va a impactar en el funcionamiento de cada familia. Pero de ahí a que esta persona, digamos, hasta que estos síntomas definan a la personalidad, hay una distancia larga. Tenemos que tener mucho cuidado con malinterpretar los síntomas negativos. Una vez habiendo hecho, digamos, todo el reconocimiento, si no tiene síntomas negativos porque abandonó la medicación o porque la medicación se los produce, ¿sí? O porque no está consumiendo sustancias, o porque en realidad uno lo trata hermosamente bien, pero no sucede. Y además recién ahí, en última instancia, pensaremos que no hacer actividades es a propósito, pero muy en última instancia, ¿sí? No tomárselo personal es uno de los mejores consejos, ¿sí? Ahora, esto no quiere decir que no haya que estimular adecuadamente, porque los síntomas negativos sí deben ser estimulados. No estimulados, digamos, estimular a la persona para que tenga menos síntomas negativos. Esto es muy importante. Entonces, ¿cómo afrontar? ¿Qué cosas sí está bueno poder hacer?
Por lo pronto mantener expectativas realistas. Al menos en la consulta nos damos cuenta, ¿sí?, que algunos familiares tienen la lectura de, bueno, no puedes esconderte detrás de una enfermedad, no puedes ser vago, tenés que hacer lo que hace todo el mundo, ¿sí? Tenés que ir a la escuela, tenés que ir a la facultad, ¿sí? Tenés que trabajar, tenés que buscar trabajo, ¿sí? Nosotros sabemos que vivir con síntomas positivos, negativos, cognitivos, hace muy dificultoso, ¿sí?, el acceso a esas tareas. No quiere decir que no puedan hacerlo, sino que van a necesitar muchos apoyos, que no pueden hacerlo de la misma manera, ¿sí?, que algunas personas que no tienen que lidiar con eso a diario, ¿sí? La energía no es la misma, entonces las personas no pueden hacerlo de la misma manera. ¿Pueden alcanzar las expectativas? Sí, pero tenemos que disponer de los apoyos. Entonces, siempre que yo tenga un deseo de que mi familiar haga tal o cual cosa, lo primero que me tengo que preguntar es si eso es una expectativa realista. Después, también con la estimulación a participar en las actividades simples, familiares y sociales. Acuérdense de que hay que empezar siempre muy de a poquitito y acordarse de que el otro tiene escasa motivación. Entonces va a ser muy difícil que venga a proponernos un plan. Va a ser más vale al revés, nosotros tenemos que ir a proponer el plan, ¿sí? ¿Leemos algo? ¿Vamos a caminar? ¿Vamos a sacar los yuyos? ¿Miramos la tele, un partido juntos? ¿Jugamos unos jueguitos? ¿Investigamos los incas en internet? ¿Vamos a comer algo juntos? ¿Escuchamos música? ¿Paseamos? Es muy importante saber que a veces el estímulo es casi todo lo que se necesita, ¿sí?, para que el otro haga. Pero si esa expectativa, lo que le estamos pidiendo al otro, es muy alta, ¿sí?, va a fallar, porque la persona no va a poder llevarlo adelante. Entonces, empezar con actividades sencillas, simples y sociales es una manera interesante de intervenir sobre los síntomas negativos. Por otro lado, así como digo que expectativas poco realistas es muy complejo, que estimular es necesario, pero hay que estimular demasiado para sobreexigir al otro, también es cierto que a veces uno se cansa, intenta claudicar, ¿sí? Bueno, ya no lo invito más. Yo le dije 20 veces que hagamos tal cosa y no quiere, debe ser que no quiere. ¿Sí? No claudicar, seguir alentando a la persona varias veces, incluso un mismo día, para que haga la actividad, o animarlo a iniciar la actividad. ¿Lo hacemos ahora? ¿Sí? ¿Lo hacemos juntos y ahora? Iniciar la actividad es la parte más difícil a veces, ¿sí? Porque al no estar la motivación, al estar la bulia, ¿sí?, cuesta que la persona pueda iniciar el movimiento. Proponer una rutina diaria es otra de las maneras de colaborar en la reducción de los síntomas negativos. La persona y la familia, estaría bueno que tenga rutinas regulares de sueño, de alimentación, de hidratación, de toma de medicación, de actividad física. Cuanto más podamos generar rutinas en tiempos y horarios determinados, más fácil va a ser que la persona pueda ir a acceder cada vez más a la autonomía, ¿sí? Cuanto más repetido sea eso, cuanto más prolijo sea eso, más fácil de recordar es, más fácil de llevar adelante es. Por otro lado, usar recordatorios para estas rutinas, ¿sí?, de todos los tipos, desde alarmas hasta calendarios, hasta papeles en post-it, mensajitos de texto, ¿sí?, algunas aplicaciones que ayudan, ¿sí?, a tomar en cuenta esto. Por ejemplo, a las 3 de la tarde salimos a caminar 2 vueltas manzana. Entonces la alarma, el mensajito de texto del hermano, el del primo, ¿sí?, que ayuden a que la persona pueda vencer esa inercia que lo lleva a quedarse quieto y hacer una actividad. Necesita mucho más estímulo, pero que necesite mucho más estímulo hace que a veces uno no pueda regular la manera en que lo pide, la manera en que lo exige, y se vuelva demasiado cargoso, y esto sea contraproducente. Entonces hay que ir regulando cómo van las cosas. Por otro lado, asignar tareas simples. Sepamos que a lo mejor una persona no puede hacer algo enorme, como por ejemplo, leer un artículo, hacer un resumen y rendir un examen. Capaz que no puede todas esas cosas. Pero sí puede leer un párrafo de ese artículo, o sí pueden compartir la tarea de leer algo, ¿sí?, juntos. Entonces, cada tarea que
que nosotros miremos, fijémonos si tiene partes, si tiene pedacitos, descomponerla en sus elementos, ¿sí? En sus partes, en sus procesos, posiblemente haga más accesible esa actividad, ¿sí? Más posible. Dividir las tareas en pasos simples para que la persona adquiera confianza también, porque sepan que cuando la persona con esquizofrenia y síntomas negativos logra algo, se siente mejor consigo misma, ¿sí? No solamente es más funcional a la sociedad o al encuentro familiar, se siente mejor porque pudo hacer algo. Entonces, hacérsela más fácil, ayudarle a dividir, ¿sí? Las tareas en pasos simples puede colaborar un montón. Cada vez que uno quiere hacer un recordatorio, siempre tiene que ser en términos positivos, ¿sí? Se puede utilizar el sentido del humor, que no es lo mismo que ser irónico, ¿sí? Ni nada por el estilo. Pero, como yo les decía, a veces se requieren varias insistencias. Bueno, sacamos la basura, sí. Bueno, y si sacás la basura, ¿qué te parece? ¿Sí? Hay que ir viendo el tono con el que uno puede ir diciendo las cosas, la forma. Entonces, necesito que ahora saques la basura, ¿sí? Como parte del plan de colaboración familiar, puede ser una forma simple, sencilla y clara de decir que es necesario que haga esa tarea, pero no está diciendo que el otro es tal o cual cosa, ¿sí? No insulta, por ejemplo. ¿Bien? No seas vago, dale, saca la basura. Bueno, eso puede que genere, esa forma de comunicarse, empeoramiento del síntoma negativo. Después, por el otro lado, valorar a la persona y hacer refuerzos positivos. Uno de los manuales de psicoeducación que recomiendo que lean, ¿sí? Hablemos claro, ¿sí? O cómo afrontar la esquizofrenia. Dan varios ejemplos, y en uno decía algo que era interesante, que es que hay personas que a lo mejor se cortan las uñas una vez cada tanto, ¿sí? Y para nosotros es como parte de lo que es habitual y obvio hacer en la tarea cotidiana. Pero que para la persona que lo está haciendo al padecer síntomas negativos es un montón. Entonces, hacer algún elogio, algún cumplido, algún incentivo, ¿sí? Cada vez que hacen tareas simples, ayuda a que la persona tenga conciencia del logro y se sienta bien consigo misma y repita la actividad, ¿sí? Si uno deja pasar diciendo, bueno, esto es lo que tenés que hacer, esto es lo mínimo que vamos a esperar de vos, ¿sí? Por lo menos sacaste la basura, ¿sí? Si yo me pongo en esa posición, posiblemente, ¿sí? Eso no sea visto por la persona como un logro y no tenga tendencia a repetirlo. Entonces, valorar a la persona, hacer refuerzos positivos, elogiarla, hacerle cumplidos, aunque las cosas sean muy básicas, ofreciendo algún incentivo. Che, si hoy haces estas 3 actividades, ¿te parece si mañana nos damos un gustito y nos tomamos un helado? ¿Sí? Bueno, eso podría ayudar también a que la persona adquiera algo más de motivación. Por otro lado, alentarlo siempre a que sea autosuficiente. Esto va a reducir lo que se llama la emoción expresada en tanto sobreprotección, ¿sí? Las cuestiones de aseo y de vestimenta, ¿sí? Son íntimas y en general la persona tiene que aprender a hacerlas. Entonces no podemos nosotros resolverlos completamente. Pero entonces, si lavarse los dientes depende de que nosotros hayamos traído el dentífrico, posiblemente, ¿sí? Sea más complicado. Entonces hay que implicar a la persona en las tareas de aseo, ¿sí? En la compra de los artículos básicos de aseo, o incluso, ¿sí? En la limpieza de su guardarropa, ¿sí? Que participe del aseo de ropa de cama, del aseo de la habitación, ¿sí? Esto sí es algo que debe de enseñarse, debe de entrenarse, y seguramente requiera mucho tiempo llevarlo adelante. Pero paso a paso, ¿sí? Puede ir trabajándose. Y siempre hay que tratar de concentrarse en el hecho de que se está haciendo algo, no si lo está haciendo bien, porque muchas veces las personas con síntomas negativos no tienden a completar muy bien o completamente la tarea, ¿sí? Entonces, sacó la basura, pero no la anudó correctamente. ¿Bien? Entonces uno se enoja porque, uy, no ataste la basura, ¿cómo no vas a atar la basura? Si vas a sacar la basura así, mejor no la saques. Bueno, en vez de hacer eso, ¿sí? Tenemos que decir, qué bueno que pudiste sacar la basura. La próxima, anudemos de esta manera la basura, ¿sí? La bolsa de basura, no la basura. Bueno, hasta ahora lo que sí, lo que no es conveniente hacer, ¿sí? Es
descuidar las palabras, ¿sí?, que vamos a utilizar. Sepamos que la persona con síntomas negativos tiene mucha dificultad para expresar las emociones, pero no está impedido de sentir emociones. Entonces, si una persona, uno la agrede con las palabras, ¿sí?, la insulta, la exige, la presiona, va a sentirse mal, ¿sí? Entonces, decir que tiene reducida la expresividad emocional no quiere decir que la persona no vaya a sentir enojo, tristeza, angustia, miedo, ¿sí? Siente las emociones, se da cuenta de qué es lo que uno está haciendo. Entonces, cuidar las palabras es algo muy importante. Escuchémonos cada vez que hablamos y nos comunicamos. Si se nos escapa algo porque estamos desesperados, porque no sabemos cómo lidiar, pidamos disculpas, ¿sí? Por otro lado, fijarse si uno está muy crítico, ¿sí? ¿Ves? Otra vez vos, otra vez con olor, otra vez. Pero si te dije que te lavaras el pelo, ¿qué quieres que haga? ¿Que te lo vaya a lavar otra vez yo? Bueno, cuidado, ¿sí? Esto ya es hostilidad, ya no es criticismo, es un poquito más que el criticismo, ¿sí? Hay que tener cuidado con las palabras, con la emoción expresada. Muchas veces uno siente muchas cosas y acompaña lo que siente con palabras de agresión o de hostilidad. Y tenemos que reducir eso, ¿no? Seguramente no vamos a reducir lo que sentimos, ¿sí? Porque a veces es difícil, pero sí podemos trabajar en lo que decimos. Después, por otro lado, lo que no es tener expectativas poco realistas, ¿sí? Insisto con esto, a veces tenemos más ganas nosotros, ¿sí?, de que las cosas funcionen de tal o cual manera que lo que el familiar. Y a veces hay familiares muy buenos, ¿sí?, que se sobreadaptan a estas situaciones y tienden a decir que sí o a hacer cosas simplemente para contentarnos como familiares. Entonces, eso lo somete a una hiperexigencia que puede ser la causa, ¿sí?, de una recaída. Entonces, cada vez que planteemos un proyecto familiar, fijémonos, ¿sí?, acordando con el equipo terapéutico, si esto es o no una posibilidad en el estado de salud psíquica que se encuentre el familiar con esquizofrenia. No abrumemos con tareas complicadas, ¿sí?, muy difíciles, con muchos pasos, más vale seamos simples en eso, no presionemos demasiado. No esperemos algo que es importante, porque no lo esperaríamos de nosotros, no esperemos que la persona haga cosas cuando tiene miedo. Si la persona dice que tiene miedo, ¿sí?, no hay que insistirle para que haga esa tarea o esa situación. Y por otro lado, tratar de no impacientarse, porque sabemos que tomará mucho tiempo ayudar a la persona a que se sienta cómoda haciendo cosas nuevas. Entonces, bueno, lo hiciste una semana y ya lo dejaste de hacer otra vez, tengo que arrancar y decirte de nuevo que tengas que hacer tal cosa. Sí, sí. Y tal vez eso dure meses hasta que el hábito se instaure o años. Sí, hay que repetir muchísimas veces. Otra vez, no, sí, otra vez. Entonces, en vez de expresar el otra vez, uno respira hondo, se va al baño, se seca las lágrimas y vuelve e insiste nuevamente. Esto es para los profesionales, si hay algún profesional de la salud que anda dando vueltas, hay maneras, muchas, acá puse una, ¿sí?, de valorar los síntomas negativos. Muchas veces, ¿sí?, estamos muy concentrados en los positivos, en regular los positivos, porque son disruptivos, ¿sí?, seamos sinceros, ¿sí?, hay que centrarse en eso. Pero, por otro lado, muchas veces la dificultad en el funcionamiento cotidiano está explicada por los síntomas negativos. Entonces, medirlos, saber cuán intensos, frecuentes son, ¿sí?, cuánto malestar ocasionan, cuánto está evitando, por ejemplo, la persona la interacción social, cuánto deterioro hay de las relaciones, cuánta conducta, cuántos actos tiene, pero además qué experiencia interna tiene con esos actos, cómo se está expresando facialmente, verbalmente, o con gestos, cuánto habla, ¿sí?, y cuánto puede elaborar un discurso. Son maneras de valorar sistemáticamente los síntomas negativos. O sea que si alguien quiere y puede, hay muchas maneras de valorarlos correctamente. Pero la pregunta de todos es, ¿hay tratamiento para los síntomas negativos? Y bueno, y acá estamos diciendo que hay tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. Dentro de los tratamientos farmacológicos podemos decir lo siguiente, que la medicación antipsicótica suele mejorar más los síntomas negativos que son secundarios a los síntomas positivos, ¿sí? Entonces, si una persona está aislada porque no tolera ya las voces en la cabeza, ¿sí?, la medicación al mejorar las voces en la cabeza
hace que la persona pueda salir de la habitación, ¿sí? Entonces, por mejorar los positivos, mejoran los negativos que son secundarios. O también los que son secundarios a los síntomas ansiosos o depresivos. Eso puede mejorar la medicación. Pero los secundarios no son muy efectivos para los síntomas negativos primarios, ¿sí? Hay muchos estudios y hay algunos que sí, que dicen que mejoran alguito, ¿sí? Pero no lo suficiente como para decir que el tratamiento farmacológico es la mejor intervención para los síntomas negativos. Y hay otras estrategias no farmacológicas, que yo acá traigo un estudio polaco que se dedicó a explicar, digamos, cuáles son esos 7 puntos donde uno podría trabajar, y son la psicoeducación, ¿sí? Tanto para el familiar, como acaba de contar Pedro recién, ¿sí? Que alguien le cuente al familiar qué es exactamente un síntoma negativo y cómo reconocerlo, pero también a la persona que padece esquizofrenia. Hay que contarle que estas cosas pasan y que hay que trabajarlas. ¿Bien? Estrategias psicoterapéuticas, de rehabilitación, de entrenamiento, de actividad física, y ahora charlaremos más de eso, y otros métodos. La rehabilitación psiquiátrica, cuando una persona tiene muchos síntomas negativos, ¿sí? La rehabilitación psiquiátrica integral como tratamiento integral es la indicación. ¿Sí? Hay dispositivos que funcionan para eso, desde los hospitales de día, ¿sí? Los hogares de día, hasta también los talleres protegidos, por ejemplo, ¿sí? Lugares que se dediquen especialmente a mantener una actividad o varias actividades para poder trabajar sobre los síntomas negativos. Pero, por ejemplo, los dispositivos como hospital de día tendrían que empezar a contar con entrenamiento en habilidades sociales, ¿sí? Como una opción para tratar los síntomas negativos, la psicoeducación, la psicoterapia, los talleres de musicoterapia, arteterapia que han tenido buenos resultados, la rehabilitación física, y acá mencionaban polacos que se animan más a salir en campamentos terapéuticos. Ayuda a dar forma, la rehabilitación psiquiátrica, pensada como rehabilitación, ayuda a dar forma al proyecto de vida, a la propia vida, y empieza a permitir, además, por ser espacios grupales, ¿sí? La participación en actividades sociales. Bien. Pero también se va a abocar a trabajar diversos aspectos de la vida, como son el autocuidado, los vínculos con la familia, el ocio, el trabajo y la participación en la vida social. Entonces, la rehabilitación psiquiátrica como tratamiento integral es lo mejor que podemos ir haciendo cuando la persona tiene síntomas negativos importantes. Como parte del plan del tratamiento global se tiene que ver la rehabilitación y en función también de las necesidades. No todo es para todos, ¿sí? Las necesidades y de las preferencias de cada uno. Porque a algunas personas les puede venir muy bien la laborterapia y a otras personas no. Entonces tenemos que también perfilarlo en función de los intereses y los gustos. Con la psicoeducación lo que tengo para decirles es que recibir información adecuada sobre la enfermedad es un derecho, ¿sí? De todas las personas, la que padece esquizofrenia y sus familiares. Conocer sobre la enfermedad, sobre sus causas, sobre su curso y por las opciones de tratamiento, las diversas opciones de tratamiento. ¿Por qué es tan así, además de que es un derecho? Es que saber lo que está pasando, ¿sí? La conciencia de enfermedad, es el fundamento de la cooperación. Una persona, ¿sí? Que piensa de sí misma que no hace nada porque es un vago y no porque tiene un síntoma negativo, va a cooperar menos, ¿sí? En cambio, si la persona empieza a saber que por su enfermedad tiene menos capacidad de hablar mucho, a lo mejor, frente a, por ejemplo, lo que se llama remediación cognitiva o estimulación cognitiva, va a hacer ese taller, porque va a entender que eso lo va a ayudar a hablar un poco más, ¿sí? Entonces es muy importante que la persona sepa lo que le pasa, porque va a ser el fundamento de la cooperación para tomar decisiones y para emprender conductas saludables, ¿sí? Si yo no puedo interpretar bien lo que me pasa, muy poco puedo adherir a los tratamientos. Por otro lado, contemplar que existen entrenamientos y terapias psicológicas integrales que incluyen entrenar tanto a la persona como familiares en estrategias de resolución de problemas. Los convoco a que vayan a ver el video de estrategias de resolución de problemas. Habilidades comunicacionales, también que vayan a ver el video de comunicación efectiva en esquizofrenia. También habilidades de gestión de crisis, ¿sí?
Esto también, vayan a ver el video de gestión de crisis. Y después hay otros entrenamientos, como el entrenamiento de inteligencia emocional, que no es mucho más, pero sí está sistematizado, pero en líneas generales tendría que ver con que la persona empiece a reconocer las emociones por sus efectos, ¿sí? A mirar qué es lo que le pasa cuando está enojado, ¿sí? Cómo está su cuerpo, cómo está su cabeza, ¿sí? Qué lo desencadena, ¿sí? A reconocer, ¿sí? Cómo vive el enojo, cómo vive el cariño, cómo vive la alegría, ¿sí? Hay que entrenarlo a identificar las emociones, ¿sí? Y a poder sugerir una conducta adecuada frente a esas emociones. También el taller de habilidades sociales. Mucho del taller de habilidades sociales, entre otras cosas, consiste en habilidades comunicacionales. Entonces, en los talleres de habilidades sociales se proponen situaciones de la vida cotidiana y se analiza cómo llevarlas adelante, ¿sí? Vienen muy bien en estos casos. También entrenamiento en atención plena, ¿sí? Sepan que siempre, todo esto que estoy diciendo, ¿sí? Son cosas que tienen que ser llevadas adelante por profesionales entrenados en la materia, ¿no? Cualquiera puede llevar a esto, ¿sí? Entonces, cuando estoy hablando de atención plena, estoy hablando de que, no de que haga una meditación en yoga, ¿sí? Estoy queriendo decir que es una estrategia, una técnica en particular, que tienen que ser proveída por profesionales, terapeutas cognitivos conductuales, que sepan llevarlo adelante y que estén orientados y especializados en esquizofrenia, ¿sí? Esto puede ayudar también el entrenamiento cognitivo, ¿sí? La remediación cognitiva, son ejercicios que permiten a la persona aprender a jerarquizar, aprender a ordenar, ¿sí? Aprender a planificar. Otro que se llama entrenamiento metacognitivo, que tiene que ver con que la persona pueda mirar sus conductas y revisarlas. La activación conductual, ¿sí? Que es otra estrategia psicoterapéutica que ayuda a que la persona vaya pudiendo organizar y planificar su día, seguir cumpliendo con expectativas personales. Todo esto muy en resumidas cuentas, ¿sí? Hay explicaciones mucho mejores de todo esto, pero solo para que tengan idea qué cosas se han probado para mejorar los síntomas negativos, y todas estas tienen evidencia de que funcionan. No los reducen, ¿no? ¿Sí? Si una persona tiene muchos síntomas negativos, los va a seguir teniendo, pero pueden estar en menos. Con respecto a la psicoterapia, dos cosas han funcionado bien. Una es la psicoterapia grupal y familiar, donde sucede que ahí se enriquecen todos los familiares, los pacientes, ¿sí? De las experiencias similares que han vivido otras familias, además de que ese grupo tiene un valor socializador en el antes, en el durante y en el después, se establecen vínculos, y también empiezan a mejorarse actitudes familiares, reduciéndose la crítica, apareciendo una comunicación más clara, con un juicio más realista sobre lo que son posibilidades y lo que son limitaciones. O sea, la psicoterapia de grupo familiar mejoró los síntomas negativos. También la psicoterapia cognitivo-conductual individual y o grupal, donde la persona que padece esquizofrenia participa no con su familia, sino solo o con otros pares, ¿sí? Donde ahí se trabaja especialmente los cambios en las creencias que se consideran disfuncionales, inútiles, o los comportamientos autodestructivos. Se trabaja en eso. Por ejemplo, una creencia disfuncional relacionada con los síntomas negativos es la siguiente: que la persona que padece esquizofrenia piense: yo pienso que encontrar nuevos amigos no vale la energía que hay que invertir. ¿Sí? Eso sería una creencia disfuncional. Detectarla en lo que la persona piensa le va a permitir ponerla en cuestión, se la va a cuestionar y se la va a rebatir mediante algunos experimentos y ejercicios, ¿sí? Eso es trabajar con las ideas, trabajar con las creencias, es trabajar cognitivamente. Y además, saber que la persona con esquizofrenia en general tiene un sentido reducido de la autoeficacia, tiene bajas expectativas de éxito propio y además baja autoestima. O sea que vamos a tener que trabajar con todas las creencias relacionadas con todo eso. Y acá me detengo en actividad física. Esta puede ser una caminata, ¿sí? Puede ser ir al gimnasio, puede ser caminar en la cinta, en la casa o en el gimnasio. ¿Sí? Lo que sí sepamos es que hay estudios con aeróbicas, actividades físicas aeróbicas y no aeróbicas, ¿sí? Pero las aeróbicas son las que mejores se relacionaron con los síntomas negativos, con la mejoría de los síntomas negativos. Entonces,
dado que es barato, es económico, la caminata es la mejor recomendación que se pueden llevar hoy, ¿sí? Salir a caminar. En un principio quizás sea ir a la esquina y volver, y después, ¿sí?, pueda mejorar la cantidad. Y a lo mejor hay días donde sea ir a la esquina y volver, y días donde se pueda caminar un poquito más, ¿sí? Pero planificar la actividad física, alentarla, ¿sí?, y ser continuo en eso, por más que varíen las distancias. Hoy hice 50 metros y mañana hago 4 kilómetros, ¿sí?, aunque varían las distancias, es importante tener clarísimo que esta intervención es la que hoy se tienen que llevar más que nada, ¿sí? Todo lo demás, las anteriores que mencioné, ¿sí?, las van a disponer los equipos tratantes en función de lo que haya disponible, ¿sí?, en función de lo que sea aconsejable para la persona que tiene presente. Son indicaciones profesionales, pero esta otra, ¿sí?, que además debiera ser una indicación profesional, pero la sabemos todos, hay alta correlación entre mejoría de los síntomas negativos y la actividad física. Y después ya otras propuestas que a lo mejor pueden escuchar, si los síntomas negativos son muy profundos, ¿sí?, y ya llevan hasta la catatonía, por ejemplo, que van a necesitar otros tratamientos. Pueden escuchar que algunas personas puedan pensar la estimulación magnética transcraniana como una posibilidad, ¿sí?, o algunas otras aplicaciones, ¿sí?, o la terapia electroconvulsiva si es muy, muy, muy grave, ¿sí?, o sea, ya los síntomas negativos se convierten en catatonía. ¿Sí? Pero esto para casos más severos, pero pueden escucharlos, que algún profesional se los ofrezca, así como una alternativa. Entonces, en conclusión, podríamos decir que los síntomas negativos son parte de la enfermedad, que no deben ser malinterpretados, que no deben asumirse como intratables, ¿sí?, que siempre tenemos que tener la expectativa de estimularlos, pero no pasarnos de rosca y hacer una estimulación excesiva, que pueden mejorar con el reconocimiento de los síntomas negativos, ¿sí?, da alivio con la psicoeducación, con la comunicación familiar, ¿sí?, mejorando lo que yo le digo al otro, ya pueden mejorar los síntomas negativos, con el establecimiento de rutinas cotidianas, con la inclusión en las actividades sociales, ¿sí?, decirle, bueno, quédate un ratito y después volvés a tu habitación, pero invitarlo o incluirlo a las actividades sociales, con el ejercicio y con todos los tratamientos que indiquen los profesionales del equipo tratante. Y siempre hay que recordar que cuando hablamos de síntomas negativos, la mejor manera es a través de actividades grupales. Hay que siempre tener presente que el estar solitario, ¿sí?, hace que combatamos peor los síntomas negativos, ¿sí? Las actividades grupales mejoran, ¿sí?, a pesar de la gran ansiedad que en algunos pacientes puede esto generar, ¿sí?, los síntomas negativos. Que tenemos que contar siempre con la ampliación de la red social personal. A veces que insista un familiar no es lo mismo que insista otro, entonces cuanto más amplia sea la red social personal de apoyo, mejor. Y siempre, siempre hacer foco en los intereses peculiares de la persona. Cuando uno pesquisa que la cosa va por ahí, ¿sí?, que este es el gustito, tiene un mambo con los autos, le gustan los autos, tenemos que ir por ese lado, ¿sí? Siempre hay que darnos cuenta que lo motivacional va a tener mucha relación con el interés. Si la persona se la pasa haciendo cosas que no le interesan para nada, a lo mejor no estamos bien orientados, ¿sí? Ir a buscar los intereses es un punto de partida. Bueno, hasta aquí hemos llegado.